En el capítulo 16 del libro de Mateo y el verso número 13, la palabra de Dios nos empieza diciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Padre santo y eterno, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias en esta noche, en este día. Te damos gracias por tu misericordia, tu bondad. Bendito sea tu nombre por siempre y bendito sea, Señor, por toda la eternidad. Padre, bendícenos, Señor, y que tu palabra haya cabida, Señor, en la vida nuestra. Que todos nosotros, Señor, podamos experimentar la presencia de tu Espíritu Santo moviéndose en este lugar. Lo pedimos en el nombre de Cristo y juntos decimos amén. Amén. Amén y amén. Vamos a empezar, como ya dijimos, con un estudio que nos habla acerca, ¿verdad?, de este principio de año, ¿verdad? Hoy es nuestro primer estudio de la palabra de Dios. Y, ¿verdad?, cuando hablamos de siempre los fines de año, cuando hablamos de los empiezos de año, siempre es un tiempo que todas las personas, ¿verdad?, aún nosotros los creyentes, tomamos un tiempo para reflexionar en lo que sucedió durante el año que ha terminado y pensamos en lo que hicimos bien o en lo que no hicimos tan bien o en lo que estuvo medio mal y que por lo regular, ¿verdad?, basado en eso que no nos salió muy bien, empezamos a hacer nuevos propósitos que estamos dispuestos a poner en marcha en cuanto inicie este nuevo año. Así que luego empezamos a ir que hay gentes o personas o hermanos en Cristo que hicieron, ¿verdad?, propósitos de ponerse a dieta, por ejemplo, que se van a poner a dieta o que van a iniciar un proceso de ejercicio para cambiar su figura. Tal vez van a empezar a tener un poco más tiempo para leer. Van a tratar de fomentar unas buenas relaciones, buenos negocios, carreras, trabajos y relaciones personales y muchas otras cosas más que nosotros, ¿verdad?, ponemos como metas en nuestra vida personal. Y nosotros, como ya lo dije, los que somos creyentes, no estamos exentos de esta clase de pensamientos. En las iglesias también hay personas que declaran y dan testimonio de que entrando el año o empezando, ¿verdad?, el año, van a hacer una lista de propósitos muy importantes y muchos de ellos van a sonar muy espirituales. Van a decir que van a orar más, por ejemplo, ¿verdad?, o que van a leer la Biblia, ¿verdad?, toda la Biblia en un año, o van a aprenderse de memoria algún versículo, y algunos de ellos van a decir que no van a faltar a las reuniones, no van a faltar a la iglesia, y también se van a convertir en servidores. Y muchas cosas como esas son las que escuchamos en estos tiempos. Así que cuando hablamos, hermano, de nuestra persona, hay personas que también, ¿verdad?, se dedican a cuidar nuestra salud y mejorar las relaciones y buscar prosperar en la vida, ejercitándose en disciplinas espirituales. Todos estos propósitos de año nuevo son muy buenos y están muy bien pensados tenerlos. Sin embargo, todos estos deberían tener un carácter secundario frente al propósito principal de todo ser humano. Y este propósito tiene que ser el conocer a Cristo Jesús. La Biblia dice en el pasaje que ya leímos que el Señor Jesucristo les pregunta a los discípulos, a los que van con Él, ¿verdad?, ¿quién dice la gente que soy yo? Cuando hablamos de esto, ¿verdad?, tenemos que entender que hay muchas personas que tienen cierta idea de lo que es Jesucristo, y aún en las iglesias como creyentes hay personas que ya se conformaron con la idea de que aceptaron a Jesucristo y bueno, con eso ya se conformaron y se acabó.
piensan que son salvos y van a la gloria de Dios, al reino de los cielos, por haber hecho esa acción. En Juan capítulo 17, verso 3, la Biblia nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sí? Hay mucha gente que me podría decir, pastor, nosotros ya somos cristianos, ya tenemos la vida eterna, por lo tanto, ya conocemos a Dios. Eso déjeselo para las personas que no son creyentes. Y muchos basan su respuesta, en conocer a Cristo en función de su experiencia personal de conversión o por un testimonio, ¿sí? No obstante, nuestra conducta y nuestra respuesta a las situaciones de la vida, como problemas, enfermedades, escaseces, soledad, angustia, desilusiones, revelan la realidad de nuestro conocimiento de Cristo. ¿Conocemos a Jesús o conocemos acerca de Él? ¿Sí? Dos cosas muy importantes: ¿conocemos a Jesús o conocemos acerca de Él? Son dos cosas que, parecerían que, suenan igual, pero hay una gran diferencia entre conocer y conocer acerca de. Porque muchas veces cuando hablamos de esto, no sabemos cómo explicarlo, pero hoy vamos a tratar de entenderlo de una manera más profunda. ¿Se puede tener conocimiento acerca de Jesús sin conocerlo a Él? Claro, aquí debemos ser sinceros. Como todos buenos cristianos, hemos aprendido buena teología. Hay gente que estudia y se prepara y tenemos un profundo interés en estudiar la palabra de Dios y podemos distinguir con facilidad cuando se está predicando una falsa doctrina. Sabemos manejar bien la Biblia. Le dice un libro y rápido lo encontramos. Somos buenos para eso. Pero incluso a veces hasta nos dan ciertos tiempos para predicar o enseñar alguna clase bíblica a otros. Pero cuando hablamos acerca de la salvación y cómo las escrituras y muchos nos miran como quienes pueden dar un consejo a otros, entendemos que es muy importante, sin embargo, lo que hemos aprendido de Jesús. O sea, no es solamente decir yo soy cristiano, yo ya acepté a Cristo como mi Salvador, yo ya tengo la salvación porque Dios me la prometió, y podemos decir todo ese tipo de cosas para que suene muy espiritual, pero cuando hablamos, hermano, de estas cosas, cuando hablamos de la salvación, hay cosas que se deben de reflejar en nosotros. Si tú eres un seguidor de Jesús, tiene que mostrarse el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la misericordia, la gentileza, la fidelidad, el amor, la humildad, el dominio propio, que son marcas de alguien que ha conocido a Jesús y que se le notan en su vida cristiana. O sea, hay personas que saben mucho de Cristo, pero eso es en su intelecto, en su capacidad, de lo que ellos han aprendido y lo que saben. Pero en realidad, cuando vemos sus acciones, cuando vemos su manera de vivir, de hablar, de relacionarse, encontramos personas que no reflejan a Jesús, aún siendo creyentes de muchos años. En Oseas, en el capítulo 6, verso 6, la palabra de Dios nos dice: lo que más quiero de ustedes no son sus sacrificios rituales, sino que amen a Dios y a su prójimo. Lo que más quiero de ustedes no son sus ofrendas, sino que me reconozcan y respeten como su Dios. O sea, Dios no está esperando rituales o cosas, que nosotros hagamos de esta manera, sino que reconozcamos lo que estamos haciendo y a quién le hemos entregado nuestra vida. La nación de Israel, voy a explicar un poquito esto, tenía conocimiento de todas las fiestas, ofrendas, rituales establecidas en la ley. Sabían la palabra de Dios y a pesar de ello, no conocían a Dios realmente. Tenían la teología correcta, poseían el conocimiento intelectual correcto, pero solo estaban en sus mentes. No había rastro de ese conocimiento en la conducta de la vida diaria. ¿Cómo podemos saber eso?
En el Antiguo Testamento se sacrificaban animales, se hacían holocaustos, sacrificios, ¿verdad?, de paz. Había varios sacrificios que se llevaban a cabo y las fiestas y todo lo que se realizaba. Pero cuando miramos, por ejemplo, al pueblo de Israel, cada día de reposo, ellos hacían sacrificios y hacían sacrificios. O sea, ellos creían que con hacer esos sacrificios, o sea, Dios estaba contento con ellos, pero no se daban cuenta que Dios no quería el ritual, Dios quería el cambio en el corazón y la vida del hombre. El problema de nuestras iglesias el día de hoy es que tenemos a mucha gente convertida que cree que la iglesia es una religión más, es como cualquier otra religión del mundo, pero no se dan cuenta que lo que Dios está buscando no es una religión, sino una relación personal con Él. Que nosotros aprendamos a buscarlo, que nosotros aprendamos a estar cerca de Él, que aprendamos a caminar con Él. Cuando miramos la escritura y vemos lo que aquí dice, le voy a leer un poco todavía, lo vamos a estar escudriñando más, pero la Biblia dice que Cristo les pregunta en el capítulo 16, verso 13, a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Oyó eso? Y cada uno, como todos en el mundo, ¿verdad?, tienen una idea distinta, ¿verdad?, de lo que es Cristo, ¿sí? Cuando estamos hablando de las cosas de Dios, el día de hoy hay doctrinas, ¿verdad?, temas cristianos que no tienen nada que ver con conocer a Dios. Y sin embargo, miramos que hay muchas personas, ¿verdad?, que buscan la manera de vivir sus vidas cristianas de acuerdo a hábitos espirituales, que creen que eso es lo que los va a acercar o los va a llevar a conocer más a Cristo Jesús dentro de las iglesias. Pero cuando miramos un poquito, nos preguntaríamos, ¿qué implica conocer a Jesús? Para ello debemos entender lo que Jesús entonces nos dijo. La Biblia dice en San Juan capítulo 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quiere decir entonces que el creyente debe de tener una idea de lo que debe de ser, ¿verdad?, su vida cristiana. No es solamente asistir a los servicios de la iglesia, no es solamente leer la palabra, no es solamente orar, no, es necesario que busquemos tiempo para buscar de Dios, para acercarnos a Dios, para conocer más de nuestro Dios. Aleluya, ¿sí? Cuando miramos, ¿verdad?, el asunto de conocer, es acerca de conocer a ese alguien que la Biblia nos revela como el Señor Cristo Jesús, como el Mesías, como el Salvador. Nosotros sabemos que Él es poderoso, sabemos que Él es fuerte, sabemos que no hay nadie como Él, sabemos que Él es el único Dios verdadero, pero hacemos poco por buscarlo constantemente en nuestra vida personal. Hacemos poco por estar cerca de Él. Sabemos que Él puede hacer todo lo que quiera hacer, pero ¿cuándo lo buscamos? Lo buscamos cuando estamos en necesidad, por ejemplo. Cuando ya no sabemos qué hacer, entonces, hermano, corremos y queremos entrar delante de su presencia y queremos que Dios nos responda en ese momento. Pero Dios no es un Dios de magia, voy a decirlo así. No es como un genio de una lámpara maravillosa que cuando la frotamos inmediatamente va a salir para decirme: ¿qué quieres que yo haga contigo? ¿O qué necesitas? ¿O en qué te puedo ayudar? Y muchos de nosotros tenemos esa idea que Dios solamente sirve para eso, para ayudarme en los momentos difíciles, para pagar las cuentas que tengo, para sacar dinero y cubrir mis gastos. Y es para eso que casi siempre lo estamos buscando en nuestra vida personal. Así que cuando hablamos de esto no es nada que tenga que ver con lo espiritual, sino más que nada con la vida intelectual de una persona. Por eso es necesario que el Espíritu Santo, hermano, nos lleve a ese momento en donde nosotros podamos tener experiencias, hermano, que nos hagan conocer a ese Cristo que la Biblia nos revela. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, orando, dijo: que te conozcan a ti,
¿sí? Que tengan una relación de intimidad, que no sea solo intelectualidad, sino una experiencia viva con el único Dios verdadero. Si un hombre desea tener vida eterna, entonces necesita conocer al Dios verdadero. ¿Se da cuenta? O sea, no es solamente, ¿verdad? Yo no sé qué tipo de ideas teológicas nos han inculcado en las iglesias hasta el día de hoy, en donde vemos grandes congregaciones, vemos grandes iglesias, vemos lugares, hermano, llenos de personas, pero que no viven esa vida que vivió la iglesia del principio. ¿Por qué la iglesia del principio en el libro de los Hechos es tan diferente a la iglesia de nuestro tiempo? Tal vez dirá, oh hermano, es que son otros tiempos, son otras ideas, son otros, otras cosas, pero no es así. En aquellos tiempos la gente buscaba conocer a Cristo. No era solamente una idea. O sea, yo acepta a Cristo y te da la salvación. No, ellos venían y querían tener esa experiencia con ese Dios que les estaban, ¿verdad?, ofreciendo, con ese Dios que les estaban, ¿verdad?, presentando. Conocer a Dios implica reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso, en Mateo capítulo 16, el verso que leímos, verso 13 en adelante, dice: y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, pregunta a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando miramos, ¿verdad?, esto, tal vez usted piense y diga, bueno, cada cabeza es un mundo y todos piensan como quieren y cada uno tiene su propia opinión de lo que es o de quién es el Señor Jesús, incluso en medio de muchos creyentes o iglesias. Pero la Biblia dice que los discípulos le contestan a Jesús y le dicen, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista o que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Para muchos, el día de hoy, Jesús es un personaje histórico. Otros opinan que es un maestro de la moralidad. Otros lo ven como quien es el encargado, como ya lo dije, de pagar las cuentas del banco o sanar las enfermedades o es el responsable de solucionar todos mis problemas. Y hay quienes incluso aseguran que ni siquiera existe. Pero la Biblia dice que Jesucristo, al escuchar lo que le estaban diciendo los discípulos en el verso número 15, Él pregunta y dice, ¿y vosotros quiénes dicen que soy yo? Vosotros, o sea, yo quiero la opinión de ustedes, yo no quiero la opinión del mundo, no quiero la opinión de toda la iglesia, quiero la opinión tuya, personal. ¿Tú quién dices que soy yo? Aleluya. ¿Sí? O sea, eso es lo que Cristo está esperando que nosotros sepamos contestar. ¿Tú quién dices que soy yo? ¿Por qué Cristo les dice eso a los discípulos? ¿Por qué no se quedó con la respuesta que ellos le dieron? Bueno, unos dicen que Juan, otros que eres Elías, otros que eres un profeta. ¿Por qué no se quedó con esa idea de decir, bueno, wow, me consideran alguien importante? Porque todos los que se mencionaron ahí fueron hombres importantes en la palabra de Dios. Pero sin embargo Jesús va mucho más allá y ahora viene y le pregunta a los discípulos, pero ustedes, dijo el Señor, ya me dijeron lo que todos dicen, ya escuché lo que la gente dice, ya entiendo lo que la gente habla de mí, pero yo creo que ustedes, dijo, vosotros, ¿quién dicen que soy yo? Esa es la pregunta clave de esta noche, de este año, de este tiempo, aleluya. Eso es lo que vamos a mirar en nuestro tiempo nuevo que tenemos por delante, en este 2025. ¿Usted quién dice que soy yo? Aleluya, sí. Y esta pregunta para nosotros, ¿tú quién dices que es Jesús? Nosotros como discípulos de Jesús, ¿qué es lo que pensamos acerca de Él? Porque vamos a utilizar dos cosas. Una, vamos a utilizar nuestra intelectualidad para decir, oh Dios, Cristo Jesús, tú eres el Señor, el Dios Todopoderoso. Pedro lo dijo allí, ¿sí? Oh Cristo, ¿verdad? Cuando hace la pregunta, ¿verdad? Simón Pedro inmediatamente contesta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad que sí? Todos dirían, wow, bravo, un aplauso por Pedro, ¿verdad? Qué bárbaro, qué contestación. Pero la Biblia dice
que esto no salió del corazón de Pedro. Esto no fue algo de Pedro, no fue que Pedro, verdad, en su espiritualidad dijo aquellas palabras, sino que dice la Biblia que Cristo le respondió, verso 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cómo podemos saber que Pedro, a pesar de estas respuestas, a pesar de lo que, verdad, acababa de decir, verdad, nos damos cuenta que no era una persona que tenía un conocimiento, verdad, pleno de lo que Cristo estaba preguntando? Porque la Biblia dice que el apóstol Pedro, voy a decirlo primero, cuando el Señor Jesucristo estaba en el monte de los olivos, dice la escritura que llegaron a apresarlo, vinieron todos a apresar, ¿verdad? Los soldados a apresar a Jesús y llegó Judas y Judas le dio un beso en la mejilla a Jesús y Jesús le dijo a Judas, con un beso entregas a tu maestro. Entonces vinieron esa era la señal, ¿verdad? Para que los soldados llegaran y apresaran a Jesús. Pero dice que cuando vinieron los soldados para apresar a Jesús, Pedro sacó la espada y le dio, hermano, pero no crea que le tiró a la oreja. Quiero que ustedes vean eso. Pedro saca la espada y le tira con la espada al soldado y no le tiró con el fin de darle, hermano, en la oreja o gerrarle. Quería cortarle la cabeza. O sea, Pedro quería matar a la persona que estaba tratando de lastimar a su maestro. Y todos podríamos decir, wow, ¿verdad? Qué corazón tan fiel el de Pedro. No, porque la Biblia dice que una de las cosas que Cristo nos enseña es que en nosotros debe de haber tres cosas. Y hasta las apunté, déjenme las traigo, las pongo aquí para que lo vean. Miren, hay tres cosas aquí que nosotros debemos aprender, que Cristo nos enseña continuamente y nosotros no nos hemos dado cuenta. Lo primero que debemos aprender, si usted de verdad, hermano, ha aceptado a Cristo y ha nacido de nuevo, lo primero que debe de haber en usted es mansedumbre. Porque Cristo dijo, sean mansos de corazón. ¿Sí? O sea, no es ¿cómo le diré? No es solamente el decir, oh, yo voy a la iglesia, oh, yo acepté a Cristo, oh, yo conozco mucho de Dios, oh, no. Lo primero que debe de haber, o sea, tú puedes tener mucha intelectualidad en tu mente, pero puedes tener tu corazón vacío. Porque cuando miramos en lo que dice la Escritura, debemos de ser mansos y humildes de corazón. Dos cosas que se deben de reflejar en un hijo de Dios. No es solamente decir, oh, yo asisto a la iglesia fulana de tal y me congrego ahí, mi pastor es este pastor. No. Debe de haber cosas que reflejen tu espiritualidad, que de verdad tú conoces a Cristo y has tenido ese encuentro personal con Dios. No solo eso, también debes de entender que aparte de la mansedumbre y de la humildad, debe de haber obediencia en ti. ¿Sí? Porque ¿cómo puedes tú entender a una persona que conoce tanto de Dios y es un rebelde? Que desobedece lo que Dios le dice, desobedece a Cristo, desobedece su palabra. ¿Cómo puedes entender a una persona, verdad, que hace cosas como esas? Por eso Cristo le pregunta a la persona, en verdad, tú pues, ¿quién dices que soy yo? Ahora, ¿cómo vamos a contestar? Hermano, tenemos que entender que nuestra respuesta de la pregunta que Jesús nos está haciendo, hermano, no se va a basar en el alto grado de conocimiento que tengamos de Dios, sino de la relación de intimidad y comunión que tenemos con Él. ¿Cuánto tiempo pasamos a solas con Él? ¿Cuánto tiempo, hermano, buscamos su presencia? ¿Cuánto tiempo, hermano, paramos todo y nos alejamos, hermano, para estar solamente en la presencia de Cristo? Cuando Cristo, verdad, empezó su ministerio, alguien fue y le dijo a Natanael, ven, aquí está el Mesías, el Cristo.
Y cuando viene él, Cristo le dice, cuando lo vio que venía caminando, y le dice, he ahí un verdadero, ¿cómo se dice? Creyente o un verdadero judío o algo así. Y la Biblia dice que él le dice, ¿de dónde me conoces? O sea, no sabía él por qué Cristo estaba diciendo eso. Pero Cristo se acerca a este hombre y le dice, es que yo te vi cuando estabas en la higuera. Y a partir de ese momento, aquel hombre se convirtió en un fiel seguidor de Jesús porque se dio cuenta que el único que podía verlo en ese lugar era Dios. Cuando usted, hermano, está hablando de lo que la Biblia nos enseña y nos revela acerca del conocimiento, hermano, que tenemos de Él, lo primero que debe de entender es que Dios está buscando tener una relación de intimidad y de comunión con cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso la Biblia dice que este hombre llamado Pedro, imagínense la revelación tan tremenda que Dios le da para respuesta y para enseñanza de nosotros, creo, ¿verdad? Pero este hombre estaba en medio, porque la Biblia dice que cuando él miró cómo estaban golpeando al Señor Jesucristo ahí en el Sanedrín, en el templo, dice que lo reconocieron, que él era un discípulo de Jesús, y dice que cuando alguien habló y le dijo, tú andabas con él, él lo negó. ¿Cómo puede usted entender a un hombre que miró la gloria de Dios, los milagros de Dios, hermanos, las maravillas de Dios y las sanidades de Dios? ¿Cómo puede usted entender que se pare y diga, no conozco al tal? Nunca lo he visto, y dice que juraba y maldecía. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es necesario? Ahorita voy a contarles un poquito más acerca de la importancia de esto, ¿sí? ¿Por qué es necesario tener comunión e intimidad con Dios? ¿Sí? La Biblia dice que, hermano, Pedro da una respuesta contundente. Tú eres el Cristo, eres el enviado de Dios a salvar a Israel y al mundo entero. Tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de Cristo, pues todos tenemos un conocimiento, tal vez por años, de lo que Cristo es, porque, hermano, hemos escuchado mensajes, predicaciones, cantos, enseñanzas y tantas cosas en nuestro caminar cristiano que conocemos mucho de Dios, pero solo en lo intelectual, ¿sí? Así que conocer a Dios no consiste en tener mucho conocimiento de Él en la cabeza, sino de una relación de cercanía con Dios. ¿Aprender a qué? A caminar con Dios, a vivir con Dios, a estar cerca de Dios. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. La Biblia dice que en Marcos capítulo 3, verso 14, que Él establece a 12 hombres para que estuviesen con Él, que son lo que nosotros conocemos como los discípulos, ¿verdad? Y después que se convierten en los apóstoles. Y la Biblia dice que cuando ellos empezaron a estar con Él y a formar una relación con Él, entonces Él los envía a predicar el Evangelio, a predicar el reino de los cielos, ¿sí? Esta relación se establece con aquellos 12 y los llama para que estén con Él, para que se queden con Él, para que estén siempre con Él y para que lo acompañen. Ellos siempre andaban en donde el Señor Jesucristo se movía. Así que, ¿qué es lo que Cristo Jesús hace ahora con nosotros? Bueno, Cristo llama a los suyos a tener una relación cercana, continua, permanente con Él. No nos llama a estar siempre con Él, es una relación de compañerismo permanente. No es solamente los días que vengo a la iglesia, no es solamente los días que no tengo nada que hacer o cuando me acuerdo, ¿verdad? No, es una relación permanente, es un compañerismo permanente. Aprendemos a amarlo, aprendemos, hermano, a entenderlo, aprendemos, hermano, a respetarlo como el Dios que es, y empezamos nosotros a tener una relación con ese Jesús, hermano, inmediatamente. No lo hacemos, hermano, a distancia, ni tampoco por correspondencia, sino que lo hacemos, hermano, porque necesitamos, hermano, estar cerca de ese Dios tan maravilloso, ¿sí?
Cuando hablamos de la oración del Señor Jesús por los discípulos y por nosotros, fue para que tuviéramos una relación cercana con el Padre y con Él, ¿sí? El Señor Jesús quiere que nosotros aprendamos a obedecerlo, que aprendamos a conocerlo de cerca y a saber cuáles son las prioridades que deben de tener toda persona que ha aceptado a Cristo como su suficiente Salvador. Los discípulos, hermano, pasaron un tiempo suficiente con Jesús, ¿verdad? Para establecer una relación de valor e importancia entre los discípulos, ¿sí? Y es cuando el maestro los envía entonces a predicar, los envía a llevar el mensaje, ¿verdad? Del reino de los cielos. Si la relación de una persona con Cristo en la intimidad, hermano, en ese tiempo especial con Dios, hermano, es pobre, el conocimiento de esa persona también lo va a hacer de la misma manera, ¿sí? Por eso hay muchas personas que cuando hablamos de la iglesia y el desarrollo de la iglesia y la obra de la iglesia, a muchos se les vuelve un trabajo cansado, tedioso, aburrido, pesado. Es que la relación de él con este Cristo, ¿verdad? Como le dice a Pedro, es mala, es pobre. No es que el pastor sea malo, no es que la iglesia sea mala, no es que el predicador no sirva, no, es que la persona tiene una relación pobre con Dios, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de un creyente, conocer a Jesús consiste en creer y aceptar su palabra, ¿sí? En Juan capítulo 6, versos 68 y 69, escuchamos que, ¿verdad? El apóstol Pedro responde y le dice a Jesús, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Usted puede buscar en cualquier lugar, puede buscar en cualquier cosa, pero no hay nadie que te dé la satisfacción, la llenura que solo Dios puede darte. No hay nadie que pueda levantarte tu ánimo o levantarte tu fe o ayudarte en los momentos más difíciles de tu vida. No hay nadie sino ¿quién? Solo Cristo Jesús. Así que cuando miramos lo que el Señor nos dice, la palabra dice que Pedro dijo, tú tienes palabras de vida eterna. O sea, sus palabras, hermano, no están muertas. Yo lo digo una y otra vez. La palabra de Dios no es una letra vacía, tampoco son letras superficiales, sino que las palabras de Dios son vida y son verdad, ¿sí? La Biblia dice en el Salmo 119, verso 105, son lámpara a nuestros pies, son luz en medio de las tinieblas, son medicinas a nuestros huesos, son el pan que sustenta nuestra alma y son medios para la salvación. Eso dice la palabra de Dios. Así que las palabras de Dios son tan poderosas que producen vida donde no lo hay. La Biblia dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, pero dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta palabra que usted está viendo aquí es una palabra poderosa. Es una palabra que tiene, hermano, tremendo poder sobre todo lo que aparentemente no existe. Pero Dios tiene vida en esa palabra. Por eso es importante entender, mi relación con Dios es porque yo necesito que en mi vida personal esta palabra se convierta en vida para mí, ¿sí? Yo no quiero saber si los demás están de acuerdo, si los demás, ¿verdad? Lo quieren hacer. No, no. Mi responsabilidad es mía con Dios. Por eso es importante. La Biblia nos enseña en San Juan capítulo 6, verso 69 y dice, y nosotros hemos creído y seguimos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Conocer a Jesús es creer en sus palabras, no de una forma, hermano, pasiva, no de una forma ahí, ¿verdad? Solamente, oh, sí, sí, Dios es real y verdadero. No, no, sino que nosotros, hermano, empezamos a dejar que esa palabra empiece a fluir a través de nuestra manera de vivir. Creemos en ellas y por medio de ellas es que estamos llegando a tener una relación de intimidad más profunda, permanente con Él. O sea, no es solamente, oh sí, yo creí en Cristo y le entregué mi vida. No, 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 no. Debe de haber, hermano, una
una seña, algo que se muestre en nuestra vida personal para que nosotros podamos, hermano, mostrar que verdaderamente somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Tal vez argumentaríamos y diríamos, bueno, es que ellos tuvieron una gran ventaja sobre nosotros. Ellos estuvieron con Jesús y durante su estadía en la tierra pudieron conocerle personalmente, además de que ellos escucharon sus palabras de viva voz. Así que nosotros tal vez estamos en desventaja ante ellos. Y yo le diría, ¿sería esto válido? O sea, ¿podríamos tomar eso así? No. Porque la Biblia nos dice que estas personas que escucharon a Jesús, imagínense tener una amistad con alguien que se llama Judas, el Iscariote, que cuando se sentaban a la mesa, agarraba el pan y lo mojaba en el plato del mismo maestro. Estaban, comían del mismo plato. ¿Puede usted entender que este hombre lo traicionó, lo vendió por 30 monedas de plata? ¿Sí? Por eso yo digo, no es así. O sea, tú puedes estar muy cerca de Jesús o puedes estar mirando a Jesús, pero no tener una relación con Él. ¿Sí? Tú puedes estar allí oyendo las enseñanzas, pero no tener una relación con Dios. ¿Sí? La Biblia dice que cuando Jesús se fue, él no dijo, bueno, me voy, lo siento, lo voy a dejar, ya no voy a poder estar presente con ustedes, ¿verdad? Pero no fue así. Cristo no se olvidó de nosotros, sino que al contrario, nos dejó la presencia de su Espíritu Santo y Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. Así que imagínense, hermano, lo interesante. Cuando estamos hablando de las cosas de Dios, hermano, una persona que sigue a Jesús debe de entender que debe de convertirse en un discípulo de Cristo, ¿sí? No de la iglesia, no. Un discípulo de Cristo tiene que aprender a conocer a Jesús, tiene que saber conocer a su Dios, aleluya. Así que debemos de empezar, hermano, a formarnos hábitos espirituales que nos ayuden a nosotros a acercarnos y conocer a ese Cristo, verdad, de la gloria que la Biblia nos presenta. Y debemos de tener una relación íntima y cercana con ese Jesús que la Biblia nos revela. O sea, no es historia, no es tradición, no es, hermano, algo que sucedió 2000 años, no. Cristo está en esta noche aquí en medio de nosotros. Amén. Cristo está con nosotros. Cristo está donde haya dos o tres, ahí está el Señor reunido con ellos, ¿sí? Así que la Biblia dice mis seguidores me conocen en Juan capítulo 10, verso 27, y yo también los conozco. O sea, no solamente se trata de, yo conozco a Dios, no, Él también me debe de conocer a mí. ¿Por qué? Por la relación que llevo con Él. La palabra de Dios dice, son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor, y Él las conoce y ellas le obedecen a su pastor. ¿Se da cuenta? Así que el que conoce a Cristo se convierte en un seguidor, es alguien que mantiene una relación personal muy íntima con ese Dios y muy cercana. Y Cristo, hermano, le ha mostrado su palabra, le ha mostrado lo que dice en ella. Y el hombre que ha aceptado a Jesús ha aceptado las condiciones para ser un discípulo verdadero. ¿Sí? Oír la voz de Jesús es aceptar, hermano, lo que Él nos dice a través de su palabra, de sus promesas y de sus enseñanzas. Para tener una relación con Jesús es indispensable que nosotros aprendamos que la puerta primera que se abrió fue la de la salvación. En ese momento Dios nos muestra a nosotros cosas que antes no conocíamos, asuntos espirituales, hábitos espirituales, saludables, prácticas piadosas, hermano, y cosas, hermano, que tienen que ver con un encuentro personal y real con el único y suficiente Salvador de todos los hombres, que es Cristo Jesús. No se puede hacer de otra manera. Así que la Biblia dice que a todos los que creyeron, Él les dio el derecho de llegar a ser
hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, sino como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿Sí? O sea, nosotros nacimos hace muchos años, pero caminábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero un día Cristo vino a nosotros y nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón. Él entró a nosotros y nos dio la vida eterna. Aleluya. Amén. A partir de ese momento empezamos a entender y a mirar la luz de Dios. La Biblia dice que una gran luz resplandeció en nuestras vidas. Ahora podemos entender, hay una gloria, hay un reino de los cielos, hay un Cristo vivo, hay alguien que nos está llevando a la gloria de Dios y es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Quiero conocer a mi Señor. Quiero tener ese encuentro verdadero con Dios. Tengo que tener ese deseo de buscar a ese Jesús, hermano, en mi vida personal. Aleluya. Así que somos nosotros los que debemos de decidir conocerlo, los que debemos de decidir andar con Él. Somos nosotros los que debemos de decidir buscarlo. Aleluya. Porque esto es un asunto de trato personal. ¿Sí? Aleluya. Así que cuando miramos la palabra de Dios, debemos de entender que este trato fue directamente entre Él y nosotros. Y nosotros debemos de aprender a obedecerle. Tenemos que aprender a buscarle. Tenemos que aprender, hermano, a utilizar su humildad, su mansedumbre en nuestra vida para poderla reflejar a todos los que están a nuestro alrededor. Por eso el Señor nos ha impuesto a nosotros una carga que no es muy difícil de llevar, solo que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar acerca de nuestra vida cristiana. Así que cuando hablamos de esto, no quiero quitarle mucho tiempo, ya vamos a terminar. Debemos de entender que estas cosas, hermano, son un tiempo en el cual implica que nosotros pensemos: ¿por qué vengo a la iglesia? ¿Qué es lo que busco en la iglesia? ¿Qué es lo que yo quiero de la iglesia? Lo que yo quiero de la iglesia es oír acerca de este Jesús a quien yo quiero conocer, a quien yo quiero buscar, a quien yo quiero, mirar, si puedo decirlo de esa manera. Así que de esta forma empezamos a tener ese encuentro tan maravilloso con Cristo. Ya para terminar, cuando hablamos, por ejemplo, del apóstol Pablo, el apóstol Pablo, hermano, fue un hombre que Dios alcanza, fue un perseguidor. Cuando era Saulo de Tarso, él era un perseguidor de la iglesia, fue alguien agresivo contra las cosas de Dios. Es más, no se daba cuenta que él estaba peleando contra el mismo Cristo. Pero en el camino a Damasco, cuando él iba con las cartas en las manos para ir a traer más creyentes de este camino, dice que una luz lo rodea, la presencia de Jesús se le aparece en el camino a mediodía, ¿verdad? Ni siquiera fue en la noche, fue de día. Y la Biblia dice que cuando aquel hombre fue enfrentado y confrontado con esta presencia de Cristo en su vida, dice que aquel hombre se arrepiente y le dice a Cristo: ¿qué quieres que yo haga? Porque se dio cuenta que estaba delante del Cristo a quien él perseguía. En ese momento estaba en las manos de Dios la misericordia para ayudarlo o para destruirlo, porque él estaba siendo un enemigo de Dios. Pero la Biblia dice que él le dice a Cristo, ¿verdad? En ese momento humillado y ciego ahí en ese lugar, él le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y Cristo lo manda para que vaya y lo lleven, ¿verdad? A Damasco y lo dejen en una casa, y hasta que no venga un hombre llamado Ananías, bueno, ore por él y se le quite, ¿verdad? La ceguera, ¿verdad? Que tenía por haber tenido ese encuentro con el Dios de la gloria. Ahora, cuando miramos a Saulo de Tarso, es increíble, ¿verdad? Que en esos 3 días que él estuvo ahí, él estuvo en ayuno y oración hasta que llega Ananías y le pone las manos, porque viene enviado por Dios, y se le caen, dice, de los ojos algo como unas escamas, y él puede ver. Ahora, lo primero que él hace cuando él se convierte es predicar el evangelio. La Biblia dice que lo primero que hizo este hombre llamado Saulo de Tarso, que ahora es Pablo,
lo miramos predicando el Evangelio. ¿Por qué predicó el Evangelio Saulo de Tarso como algo primordial en su vida? ¿Por qué fue que él empezó a hacer eso? Cuando miramos, por ejemplo, a Cristo que muere en una cruz, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Por los pecadores, por usted, por mí, por toda la humanidad. Entonces, cuando una persona dice, yo acepté a Cristo como su suficiente Salvador, la primer prioridad que debe de tener en su vida como creyente es la de predicar el Evangelio. Sí, o sea, tenemos que entender que fuimos, hermano, si somos de Cristo, Cristo tenía ese deseo de ir siempre al perdido, de ir al necesitado, porque es que nosotros no. ¿Será que no hemos nacido de nuevo? No solo eso, la Biblia dice que cuando él, verdad, acepta a Cristo, cuando ya es libre de su ceguera y predicaba a Cristo, él se fue también y se ausentó, dice, un tiempo en Siria, se fue a un lugar apartado, dice ahí, y fue, hermano, a buscar la presencia de Dios en su vida. O sea, él no se quedó allí en la ciudad siguiendo predicando y todo. No, él se fue a un lugar a buscar la presencia de Dios en su vida, ¿sí? Él sabía que el rey de Israel, o sea, el Señor, hermano, lo había llamado, lo había cambiado, lo había, hermano, alcanzado en su carrera. Y esto, ¿verdad?, hace que se forme un compromiso en la vida de Saulo de Tarso. Cuando nosotros miramos a Saulo, dice que se fue a Arabia a pasar un largo periodo de tiempo con Dios. Lo encuentra en Gálatas, ¿sí? Y la Biblia dice, tampoco subí a Jerusalén, Gálatas 1:17, para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Ahora, ¿por qué Pablo, hermano, hizo esto? Porque Pablo tenía una nueva vida y sabía que necesitaba pasar tiempo a solas con Jesús. Y por eso se fue a la región de Arabia, porque porque sabía que necesitaba dos cosas: una, dirección para andar en un camino nuevo para él, y fuerza para realizar la tarea que le había sido encomendada. ¿Por qué es que muchos de nosotros estamos pasivos y sin hacer nada? Por nuestra relación pobre que tenemos con Dios. Porque si nosotros entendiéramos, hermano, yo acepté a Cristo y nadie me enseñó esto, nadie me dijo, hermano, ahora tu vida es nueva y tienes que buscar a Cristo para que te dé dirección. Yo fui caminando y aprendiendo lo que yo miraba de los demás y las enseñanzas que el pastor daba en el altar, y eso fue todo. Pero, ¿qué sucedió? Nunca me dijeron a mí que yo tenía que buscarlo a Él, porque en mi nueva vida había cosas, ¿verdad?, que yo no iba a saber cómo enfrentarlas, o cómo vivirlas, o de qué manera, ¿verdad?, empezar a trabajar con ellas. No solo necesitaba dirección en mi vida nueva que ahora tenía en Cristo, sino que me hacía falta, o me iba a hacer falta, fuerza para realizar la tarea que Dios me iba a encomendar. ¿Por qué fue que al principio el ministerio pastoral fue tan difícil para mí? Porque yo nunca supe yo lo que tenía que hacer. Al principio me parecía una carga extrema el ministerio. Aleluya. Pero cuando usted, hermano, lo hace de la manera correcta, empieza a buscar de Dios y usted empieza a ver la dirección de Dios, Dios te da la fuerza para que realices la tarea que te ha sido encomendada. Por eso Saulo de Tarso se ausentó y se fue a ese lugar a buscar por 7 años la presencia de Dios. Él dijo, yo no corrí con los discípulos, yo no fui con los apóstoles, yo no fui con ellos a que me enseñaran. No, yo fui a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? Nosotros como creyentes debemos pasar tiempo necesario a solas con Dios. Aleluya. A veces creemos que es fácil seguir el camino de Cristo. Oh, es fácil, ¿verdad? Lo que la Biblia nos enseña de Jesús. No, no lo es. En nuestra vida debe de ser una vida tal vez de sacrificios. La vida de Pablo fue una vida de sacrificios.
una vida de entrega, una vida de decirle no a las cosas que la carne quiere, porque la carne de nosotros siempre busca, ¿verdad?, satisfacerse a sí misma, siempre quiere cosas que le hagan sentir bien. Pero no le exijas algo espiritual, porque vas a mirar el conflicto tan grande que vas a tener en tu vida personal. Si quieres tú conocer a Cristo, debes de entender que debes de tener una relación personal con Él. ¿Por qué? Porque es imposible conocer a otra persona si no pasas tiempo con ella. Y ponla en cualquier área, un amigo, novios, esposos, quien sea. Si no pasas tiempo con ellos, si no aprendes a pasar tiempo personal con esa otra persona, no vas a poder conocerle completamente, ¿sí? Conocer a Jesús implica un compromiso permanente, ¿verdad?, de nosotros, de nuestra voluntad y de nuestros sentimientos. Debemos aprender a buscarlo, a conocerlo, ¿verdad?, para encontrar esa gracia que Dios nos ha dado a través de ese sacrificio tan grande que se ha hecho en la cruz del Calvario, ¿sí? Así que cuando hablamos de Jesús, es simplemente la oportunidad que Dios nos da para poder hacerlo. Así que imagínese por un momento, Dios nos dio esa oportunidad. Usted puede acercarse a Dios si usted quiere. Usted puede conocer más a Dios si usted quiere. Pero vamos a poner un ejemplo para poder entender esto. Imagínese que usted va a conocer a una persona muchísimo más importante que usted, más importante que yo, ¿sí? Como, vamos a decirlo, como el presidente, por ejemplo, ¿sí? Si esta persona no quiere tener una relación contigo, de amistad, de algo, de ninguna forma, en ninguna forma habrá una relación y le dejará ver solo lo que a él le dé su gana o lo que le permita. Pero ahora imagínese por un momento que es él mismo, que el mismo presidente es quien abra, hermano, la puerta para la comunicación con usted, que él es el mismo que está interesado en tener una relación con usted, ¿sí? Y que lo quiere conocer. Y yo creo que eso nos haría sentir a nosotros profundamente, wow, ¿verdad? Sí nos sentiríamos grandes, pero al mismo tiempo nos sentiríamos así como, wow, de saber que una persona tan importante tenga interés en nosotros. Imagínense que el presidente viniera y se sentara aquí, wow, y uno se sentiría, amén, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué sucedió? Pues es algo similar lo que Dios hizo. Dios, hermano, nos ha dado a su Hijo Jesucristo y nos ha dado la oportunidad de que entendamos que siendo Él tan grande, tan importante, el Señor creador de los cielos y de la tierra, Él es el que está interesado en esta relación. O sea, Él es el que quiere que yo lo busque. Él es el que quiere que yo sea su amigo. Él es el que quiere que yo esté con Él. ¿Me explico? Por eso, cuando hablamos de esto, hermano, muchas veces, digo, tenemos un conocimiento intelectual de las cosas de Dios, del poder de Dios, de la grandeza de Dios, pero no entendemos a ese Dios que quiere, hermano, estar conmigo, a ese Dios que me busca para tener una amistad. No es que yo quiera, no, Él quiere tener una amistad conmigo. Él quiere venir y estar, ¿verdad?, en donde yo estoy. En la Biblia lo dice, en el libro de Éxodo se nos menciona al pueblo de Israel caminando por el desierto en su desobediencia, hermano, no creyendo, incrédulos, bueno, un montón de cosas, pero sin embargo la presencia de Dios estaba allí. ¿Cómo puede usted entender eso? Que Dios está allí, Dios está con ellos, Dios está en medio de ellos, pero ellos están con su corazón tan incrédulo. Y no podemos decir, ay, es que ellos pobrecitos no tenían una Biblia. Hermano, vea a Moisés. Ya, bueno, terminamos, se me duerman. Aleluya. Imagínense, estaba Moisés. Y Moisés dice en la escritura que, ¿verdad? Llegaba un momento en que mandó a hacer una carpa o tenía una carpa.
y él iba a la carpa y se metía a la carpa y todo el pueblo de Israel se quedaba alrededor, porque dice que cuando él entraba a ese lugar, bajaba la nube para estar con Dios y el pueblo sabía que Dios estaba con Moisés. Y aún así, ninguno de ellos se atrevía a hacer lo que Moisés hacía: creerle a Dios, buscar de Dios, tener esa relación con Dios. ¿Sí? Por eso, cuando hablamos de esto, no es nada fácil, no es nada sencillo, no es nada, hermano, simple. Estamos hablando de que Dios nos está invitando a que lo conozcamos de veras, a que cuando alguien nos pregunta, ¿y tú quién dices que soy yo? Que podamos responder: tú eres mi Señor, mi Dios, mi Hacedor, eres mi amigo, eres alguien que me ama. Que podamos, hermano, comprender a ese Cristo, aleluya. Que sepamos que en el momento en que lo necesitemos, Dios no nos va a cerrar la puerta. Al contrario, Dios nos va a escuchar, Dios va a atendernos, Dios va a suplirnos, Dios va a estar allí para mirar, ¿verdad?, nuestras necesidades. Pero casi siempre lo buscamos de la manera equivocada. Por eso es importante que nosotros aprendamos, hermano, que Dios quiere tener una relación íntima en mi vida personal. En este año que hemos empezado, nuestro primer servicio del año, quería que todos nosotros, ¿verdad?, como iglesia, tuviéramos una idea como esta, que este año aprendamos a tener esa relación con Dios, a buscar esa relación con Dios, a decirle a Dios: Señor, yo te necesito, quiero ser tu amigo, quiero estar cerca de ti, quiero concentrar mi atención en ti, quiero buscarte en todo tiempo. Ya conozco demasiado de ti, ya conozco mucho de ti, ya me han hablado mucho de ti, ya he oído mucho de ti. Ahora quiero tener una experiencia personal contigo. Lo invito para que podamos nosotros tener ese tiempo maravilloso con Dios, y que cuando Cristo me pregunte o pregunte: ¿quién dicen que soy yo?, podamos responder de la manera más apropiada en nuestra vida cristiana. No con mi intelecto, sino con mi corazón. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi amigo, tú eres aquel a quien yo amo. Y entonces mirará la diferencia en su vida cristiana. Mirará el reflejo de Dios en su caminar diario. Mirará cómo Dios se moverá en cada paso que usted dé en esta vida, y cómo Dios, ¿verdad?, empezará a mostrarse en todo tiempo en su vida personal. Por eso es necesario que aprendamos a buscarle en esos momentos de intimidad, para que podamos entender a ese Cristo que me dijo: sea manso, sea humilde, sea obediente. En el nombre de Jesús. Amén.